Sean bienvenidos a este nuevo podcast donde conoceremos más de los mitos y leyendas de Grecia. Comenzamos. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos un poco más de los mitos y leyendas de Grecia. Hoy vamos a hablar un poco de el laberinto de Knossos. Para hablar de este laberinto primero vamos a hablar un poco de la historia del Palacio de Knossos. Este palacio queda ubicado en una pequeña isla y el palacio data de más o menos del año 3000 antes de Cristo. Este palacio era la capital de la civilización minoica, una civilización muy avanzada para la época. En este palacio habitaba el rey Minos, quien era el hijo de Zeus y la diosa Europa. Minos era un hombre mezquino, pero al mismo tiempo era un hombre muy evolucionado para la época. Se han llegado a descubrir más de 1000 habitaciones en este palacio, y lo curioso de esto es que el palacio tenía baños como los que hoy tenemos. Habían bañeras, habían lavabos, habían lavamanos. Estos tenían desagüe. El desagüe iba a unas cloacas muy parecidas a unas fosas sépticas. Las mujeres de esta cultura se vestían muy parecido a las mujeres del siglo XIX de Francia, con corsets y vestidos largos, a bombachos y acampanados. Y en épocas de calor de verano usaban bikinis muy parecidos a los que usan las mujeres hoy en día. Y aquí es donde empiezan algunas leyendas, pues el palacio hacia el año 1500 sufrió su casi destrucción total debido a un terrible terremoto que ocurrió, y este quedó casi que sepultado por completo bajo sus propias ruinas. Pero aparecería en los años 60 un arqueólogo muy conocido en Inglaterra llamado Arthur Evans, el cual duró casi 30 años explorando estas zonas para buscar el palacio. Él vivía obsesionado con el palacio debido a que cuando era niño él leyó historias y leyendas de Grecia. Le gustaba mucho leer libros de esta índole, ya que su padre era también un reconocido filólogo inglés, el cual coleccionaba grandes cantidades de libros, y a Arthur le gustaba mucho la lectura. En uno de sus libros leyó la historia del Palacio de Knossos y de su laberinto, y pues de ahí se obsesionó, y cuando tuvo la oportunidad viajó hasta allí y reconstruyó reencontró no solo el palacio, sino que también lo reconstruyó
a su forma original, a lo que se conoce hoy. Hoy en día el palacio aún existe, pero ya muy limitado debido a que hay zonas que definitivamente quedaron destruidas y se acortó casi que a un cuarto de su tamaño original. El palacio queda ubicado en Knossos, en Grecia, y es muy fácil llegar allí. Se toma un bus o un taxi, una ruta especial, y hasta ahí es llevada a las personas que quieran conocer el palacio. Y de hecho la entrada es un poco costosa, cuesta 40 euros la entrada. Volviendo con la historia, Arthur Evans descubrió que algo había más allá de los sótanos del palacio. Encontró lo que parecía ser un laberinto el cual tenía varias, por decir muchas, miles de habitaciones. En algunas ocasiones algunas habitaciones iban a la nada y parecía un complejo muy extraño. Y es aquí donde vamos a comenzar un poco ya la leyenda, el mito del laberinto. Cuando Minos era rey, él se dice que la cosecha fue maravillosa en una época. En la época antigua, cuando las cosechas eran prósperas, pues se acostumbraba a hacerle un sacrificio al dios Zeus. En esta ocasión debía ser sacrificado un toro muy grande que se había hecho especialmente para este fin. Pero Minos creía que el sacrificio de animales a los dioses era algo bárbaro, era algo que estaba fuera de toda lógica y fuera de toda racionalidad. Y no nos olvidemos que la cultura minoica era una cultura muy avanzada, es decir, tenían pensamientos ya muy civilizados. No les gustaba mucho esto de los sacrificios ni de personas ni de animales. Es entonces que Zeus le manda una maldición y hace que su esposa, la reina Pasífae, tenga sexo con el toro. Ella de alguna manera sintió al toro como si fuera una persona enviada por los dioses. Ella veía al toro como un hombre espectacular y viril. La reina se dejó llevar y tuvo relaciones sexuales con este toro. Aún no se sabe cómo, pero ésta engendró un hijo, el cual era mitad humano y mitad toro, conocido como el Minotauro. Era un ser de aspecto grotesco, era grande, tenía unos cuernos enormes y tenía unos dientes tan grandes como los de un león, con los cuales podía desgarrar la carne humana fácilmente. También en esta maldición, el toro, el Minotauro, se alimentaba solo con carne humana. Fue así como entonces Minos, en un ataque de locura, decide atacar a Atenas. Al hacerlo, y gana la guerra, en su total locura por lo que vivía en su día a día, le ordenó en ese entonces al rey de Atenas que debía ofrecerle 7 hombres y 7 mujeres cada primavera, con el ánimo de alimentar al Minotauro. Los jóvenes eran llevados allí y en una especie de plaza pública eran sacrificados por el Minotauro.
El pacífico de Rey Minos, que en algún momento era naturalista y anti sacrificios, se volvió completamente loco y ahora era un tirano, un hombre que no le importaba nada y mataba a estos jóvenes. Pero al ver que esto generaba repulsión por su pueblo, él aprovechó que Dédalo, el gran arquitecto y constructor de la época, paró en su isla huyendo porque él causó la muerte de su sobrino. Y Minos le ordenó a Dédalo que le construyera el laberinto. Este laberinto constaba de aproximadamente, hasta el momento se conocen, cerca de más de 1000 habitaciones. Y su forma cilíndrica, su forma de círculo, perdón, visto desde el aire, parecía la compleja forma del cerebro humano. Allí Minos encerró el Minotauro y asimismo también encerró a Dédalo e Ícaro, pero esa historia ya la conocemos de mi primer podcast, así que esto es irrelevante. Desde entonces los sacrificios de los jóvenes ya no eran públicos, simplemente se les ordenaba a los jóvenes que bajaran por las infinitas escaleras que parecía que tenía este centro. Y al llegar a una puerta gigante, eran desnudados y algunos eran cortados para que la sangre brotara y el Minotauro los oliera y los cazara. Ningún joven salió con vida de estos sacrificios, excepto uno, pero ya lo conoceremos en otro podcast. Desde entonces se estima, entre algunos números y algunas leyendas, que el Minotauro mató a más de 10.000 jóvenes en los reinados del rey Minos, el cual no duró mucho y murió poco tiempo después a manos del propio Dédalo. Desde entonces, la leyenda del laberinto siempre ha causado algo de temor, pero también de fascinación, porque aún quedan algunas partes originales de este laberinto y la verdad que recorrerlo es abrumador. Obviamente para recorrer esto hay guías especializados, pero se siente que el Minotauro está allí esperándolo a uno. Aún no se sabe si la leyenda del Minotauro fue real o no, por eso es leyenda. Pero la verdad es que el palacio y el laberinto siempre nos van a generar como ese pequeño escalofrío de creer que existió una bestia que comía carne humana, que saciaba su sed con la sangre de los jóvenes y que fue fruto de un amor desenfrenado de una mujer y un animal. Hasta acá les traigo esta pequeña narración del laberinto de Knossos, de cómo puede una pequeña historia generar algo de escozor, de solo pensar en un animal como un toro teniendo rasgos humanos, teniendo que escapar de esta bestia, porque en cualquier momento puede llegar y atraparnos y comernos.
Si les gustan estas narraciones, los invito a que pasen por mi podcast en YouTube como Hernán Parra Podcast. Ahí encontrarán todo mi contenido. Y también pueden buscarme en Spotify como Hernán Parra. En la sección de los podcasts encontrarán todos los podcasts que tengo disponibles hasta el momento. Los invito muy cordialmente a un próximo capítulo donde seguiremos conociendo más mitos y leyendas de Grecia.